¿eh? Bueno, adelante. Nos vamos a ir del ámbito de la justicia al ámbito de la salud pública. Interpreto, me han comentado por allí. La justicia también es salud. Sí, exactamente. Y creo que esa comunicación telefónica tiene que ver con, por eso decía, la salud pública y algunas epidemias, algunas enfermedades, pandemias, dicen algunos, con tono un poco dramático, que están ocupando muchas páginas en los diarios en el mundo. Lo que está sucediendo con el coronavirus, algunos dicen incluso, plantean si no fue parte de un terrorismo biológico, un virus creado en laboratorios de diseño, bueno, nuevas formas de guerra. Bueno, esas son cuestiones que se pueden preguntar también, pero la cuestión concreta que está en los diarios es que en China están atravesando una situación súper delicada con el coronavirus, y después tenemos en nuestra región y en Argentina, sobre todo con un foco muy grande en Paraguay, la cuestión del dengue. Y para conversar de todo esto tenemos en comunicación al doctor Juan Esteban Marini, que es además director del Hospital Evita Mi Pueblo de Berazategui. Buenas tardes, doctor Marini. Aquí Martín Piqué lo saluda. Estamos también con Víctor Sajovich y con Juan Carlos Daunes. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va? Muy bien. Bien. Muy bien. Bueno, a ver, sin alarmar, pero sin quitarle rigor y entidad a la cuestión. Empecemos por el coronavirus y su evolución. ¿Qué nos puede decir? Esto, en realidad, no es el primer coronavirus que aparece, porque ya hemos tenido otras epidemias anteriores, años anteriores. El SARS, ¿no? El SARS, claro, que fue, que fue muy importante hasta ese momento, sobre todo porque, estos virus, que los virus no son como las bacterias que se reproducen, digamos, entre ellas solas. El virus necesita tener una célula animal o una célula humana, un huésped, para poder reproducirse. Este es el gran tema, donde entonces un virus de un animal se transmitía a otro animal y en un momento dado pasó a un hombre y de un hombre a otro hombre. Y esto es lo que hace que estos coronavirus, que en realidad es coronavirus por cómo se lo ve en el microscopio, ¿no? Y de ahí se llaman coronavirus. Después hubo otro, después del SARS, que fue del Medio Oriente. Ahora último, en realidad lo que se entiende, inclusive la Organización Mundial de la Salud, de no ponerle nombres que tengan que ver con localidades o que tengan que ver con regiones, porque si no se estigmatiza esa región y ese lugar. Sí. Si uno plantearía, digamos, cuando uno dice, esta es la gripe española, entonces quiere decir que se hace un lugar como que entonces no se puede ir a España porque está la gripe española, ¿no? Y esto ha producido en la historia un gran malestar, con otra que vino después, que fue el MERS, que tuvo que ver, que eso fue otro coronavirus, que fue el que tuvo que ver con Medio Oriente. Y entonces, parecía que estigmatizaba a esa región. Es una visión conspiranoica o conspirativa, excesivamente conspirativa, pensar que estos virus pueden, o estas epidemias pueden haber sido creadas ex profeso para tratar de ponerle un coto a la sobrepoblación mundial. Hay algunas teorías que en ese Hay sentido, algunas teorías así, pero en principio, en realidad, el combate hoy es mucho más, tiene mucho menor, digamos así, consecuencias que lo que tenían antes. Cuando yo recién mencionaba de casualidad la gripe española, se llevó 70 millones de personas, y no hace tantos años, Primera Guerra Mundial. Así que, comparado con estos que tuvieron, el SARS fue tan importante, pero tuvo alrededor de 700 muertos nada más. Hoy ¿podemos confiar en las cifras que está publicando China o pueden haber sido más? Puede haber, como siempre puede haber algún tipo de modificación, pero hoy me parece que las comunicaciones son tan importantes, ya no hay privacidad. Entonces yo creo que esto es real. Si no, no nos hubiéramos enterado directamente. Yo creo que es absolutamente real, que hoy se toman medidas mucho más rápidas que lo que se hacía en otros momentos. Por eso ni las grandes hambrunas ni las grandes epidemias se producen, o las grandes pandemias en el mundo. Ya se mantienen limitadas, se tiene la posibilidad
de poder tratar a los contactos, evitar la circulación de los virus, y esto, bueno, cuando uno mira caso que esto ha ido creciendo realmente, el coronavirus actual realmente ha crecido muy rápidamente, ¿no? Víctor Sajovich le habla. Sí, porque te escucho un poco lejos. Sí, bueno, ahora me voy, sí. Voy a salir del baño. Tal cual. Bueno, no, la idea es que si el coronavirus tiene posibilidades, calculo yo, muy lejanas de llegar a la Argentina, sí. También lo anunció así el ministro de Salud, no es no está demasiado tratado en los diarios y han dejado de lado otras cosas que son muy importantes y que creo que hoy nos están aquejando y a gran parte de nuestra población, más que nada por las inundaciones que hay en el norte y bueno, toda la cuestión del dengue. Sé que hay, estamos muy afectados por el tema. El tema del coronavirus, esto es que hoy hay que pensar una cosa. El año pasado viajaron 4,5 millones de personas de un país a otro, viajes aéreos, 4,5 millones. Entonces es casi imposible hoy que en estas combinaciones no haya posibilidades de transmitir una enfermedad viral. O sea que es muy difícil. Por eso, bueno, Estados Unidos tiene casos, Canadá tiene casos en este momento, ¿no? Así que tanto Francia, Tailandia tuvo ya el primer muerto, y la mayoría después de la mortalidad es en China, pero hay que tener en cuenta que ya hay 70.000 infectados aproximadamente, ¿eh? Hasta esto el boletín epidemiológico de hace 24 horas, y ahí había ya 70.000 infectados aproximadamente y 1.770 muertos, en 24 países distintos que han podido aislar el virus. Así que, digamos, no es una cuestión menor, pero bueno, obviamente se han tomado todas las medidas y esto también, por ahí no se cuenta tanto, pero también hay alrededor de 5.000 pacientes que fueron internados por el coronavirus, pero que ya están de alta, están curados. Así que, bueno, se van armando una cosa y la otra. Se supone que en unos días más va a empezar a disminuir, ya empezó a disminuir la progresión del contagio, y además desde el punto de vista del contagio se calcula que es aproximadamente 2,5 a 3, o sea que cada paciente enfermo podría contagiar a 2,5 a 3 tres personas sanas. Pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el sarampión, y el sarampión contagia, no es 2,5, es 20. Sí. O sea, es 20 veces más contagioso, ¿no? ¿Y cómo estamos con el sarampión? Con el sarampión ahora ha disminuido, por suerte ha bajado, pero con el sarampión hemos tenido realmente, habiendo pensado que nosotros no habíamos tenido casos en algunos años, realmente tuvimos aproximadamente en total en la zona de casos de sarampión en toda América hubo alrededor de 20.400 y 19 defunciones en 14 países de América. Brasil tuvo 18.000 infectados con 15 muertos. Estados Unidos tuvo 1.280 más o menos aproximadamente, de los cuales la mayoría de ellos en Estados Unidos no estaban vacunados. Así que, y en Argentina tuvimos 114 casos, de los cuales es interesante ver que de esos 114 casos más o menos que tuvo Argentina de sarampión, el 18% estaba vacunado, pero el 54% no estaba vacunado. Teniendo en cuenta que la Argentina es un país que tiene una alta cobertura, o tiene una historia de una alta cobertura de vacunación. O sea, la gente lo ha hecho como propio de que hay que vacunarse y que hay que vacunar a sus hijos. Esto está en la población bastante arraigado. Sí. Hay algunos movimientos antivacunas que hay en todo el mundo, pero por ejemplo más en Estados Unidos, y por eso también Estados Unidos tuvo 1.200 casos. ¿Hay estadísticas del dengue
Del dengue, la estadística que nosotros, yo me baso por el boletín epidemiológico, ¿no? que es lo que hay más, digamos, más serio. El dengue, hay que tener en cuenta que en la zona, en la región de América, el año pasado hubo 3 millones de casos, de los cuales la mitad más o menos estaban confirmados por laboratorio. Los demás, desde el punto de vista fue clínico, ¿no? Pero el año pasado Bolivia tuvo 16.000 casos y Brasil 2.200.000, donde tuvo 780 muertos. Estamos hablando de Brasil, 2.200.000 casos y 787 exactamente lo que decía el boletín epidemiológico del año pasado. Pero ahora está pasando algo que es serio, y que es que Bolivia, que ya digo, tuvo 16.000 casos el año pasado, en este año está teniendo casos más graves y la cantidad de casos 7 veces más que en el año 2015. Y hay que tener en cuenta que Paraguay, en este momento, que en el año pasado tuvo 11.000 casos, tiene muchísimos más. Y de los 17 o 18, no me acuerdo bien, 17 o 18 departamentos que tiene Paraguay, de los 18 en 17 hay casos, o sea que el 80% del país en Paraguay tiene infectados de dengue, con una frontera con nosotros, con Misiones y con Formosa, entre Paraguay y Brasil, y Perú, y Bolivia, perdón. Tenemos una frontera muy amplia y ya hay casos autóctonos del norte argentino, porque, digamos, nosotros con dengue, en otras épocas, ¿qué tuvimos? Teníamos dengue, el dengue puede ser dengue 1, 2, 3 y 4, son las distintas cepas. Nosotros tuvimos en general dengue 1 y 2 en epidemias anteriores o en brotes anteriores. Ahora han venido importados de Paraguay, los que llegaron inclusive Ciudad de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Rosario, acá en el conurbano, en Quilmes, hemos tenido, y son dengue 4. ¿Esto qué significa? Que es otra cepa, y que esos pacientes que tuvieron dengue 1 y que adquirieron defensas para toda su vida, pero para esa cepa se pueden contagiar sin ningún problema con la 4, y ahí sería muchísimo más grave, porque ahí son los que se mencionan de dengues hemorrágicos y que tienen una alta mortalidad. Entonces el peligro es tener una gran frontera con Brasil y Bolivia con muchos casos, con casos más graves y con una cepa distinta a la que se estuvo dando en los años anteriores. Eso potencialmente es muy grave para nosotros. O sea, y eso ya está. Y hay casos, concretamente, ya digo, autóctonos en Formosa y en Misiones, bueno, que bueno, habrá que cuidar todas la mayoría. Y además es una época de vacaciones, una época que la gente viaja más entre el norte y el resto del país, ¿no? Eso ya está, y eso sí tiene altísimo riesgo para Argentina, ¿no? Hace unos días se ha presentado un detector de virus o no de bacterias, no sé, ¿puede explicarnos un poquito de qué se trata? No, esos detectores, yo no sé si a qué se refieren. Algo para diagnóstico temprano, digamos. Hay test de diagnóstico temprano, eso sí, existen, y bueno, la ventaja que tiene es que uno tenía la presunción. Hay que tener en cuenta que todas estas virosis como el dengue es casi como una gripe común, tienen fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, pero digamos, a veces tienen un sarpullido y a veces tienen una sintomatología digestiva, ¿no? Pero la realidad es que después, para poder certificarlo a nivel laboratorio, se tardaba bastante, y ahora hay unos kits nuevos que permiten establecerlo en pocas horas. ¿De todas las cepas? Sí. Porque después, digamos, se ha secuenciado el virus, y la secuencia del virus, tanto del dengue, por eso se sabe si es de 1, de 2, de 3 o de 4, la secuenciación es lo que
es el primer paso para pensar en poder desarrollar una vacuna. Ya pasó con el coronavirus que hablábamos hoy. Bueno. Ya está secuenciado el virus, todavía no hay nada, pero bueno, de cualquier manera hay algunas cuestiones que ¿qué es lo que puede hacer? Además de cuidarse, además de tener la posibilidad de que no lo piquen los mosquitos, que todos los repelentes, que todos los mosquiteros, que no haya agua en lugares, digamos, donde se pueda reproducir el mosquito. Siempre se hablaba de que el agua debía ser agua limpia. Esto no es tan así. Ahora se ha probado que también en el agua sucia o en agua estancada pueden depositar huevos la Aedes aegypti, que es el mosquito, ¿no? Así que eso hay que tener cuidado con todas estas cuestiones. Y hay algunas cuestiones nuevas que no hacen, o sea, ha sido muy criticado el hecho de, por ejemplo, fumigar por la contaminación, bueno, todo lo que se conoce, que conocemos de eso. Pero sí, hay unas técnicas nuevas que tienen que ver con la posibilidad de largar en lugares específicos donde hay mucha circulación de estos mosquitos, poner mosquitos machos estériles. No es un chiste lo que estoy haciendo. Sí, claro. Así no se reproducen. ¿Cómo? Así no se reproducen. Claro. Entonces estos tienen la posibilidad, claro, de copular con otros mosquitos que no llegan a ser viables los huevos que pongan. Esto se ha hecho ya con la mosca de la fruta en algunos países, inclusive en las zonas de frutales del sur de Argentina. Esto en otras épocas se ha hecho. Y Brasil que tiene, ya digo, números muy altos, más de 2 millones de casos el año pasado, largó, tengo informada en un comentario, de que largaron 350.000 mosquitos en la zona de Recife hace unas 2 semanas o una semana. Y Argentina, con la Comisión Nacional de Energía Atómica, está en condiciones de en pocos días, con algunas muestras de mosquitos del norte y de Ezeiza, poder hacer lo mismo, que sería una esperanza importante e interesante, ¿no? Bien, la vamos a seguir otro día porque obviamente la atención de toda la comunidad argentina está puesta en el dengue por cuestiones geográficas y por interés e impacto periodístico en el coronavirus. Un gusto, la verdad, doctor Juan Esteban Marini, director del Hospital Evita Mi Pueblo ahí en Berazategui, y hasta la próxima. Bueno, cuando sea. Un abrazo grande. Hasta siempre. Un debate estratégico para volar más allá de los puntos de quiebre. Hojas sueltas. Apuntes para un tiempo distinto.